Entonces, vamos a darle la palabra en primer lugar a Javier Uribe. Soy Javier Uribe ¿Sí? Ruiz, hago parte de la Oficina de Diversidad Sexual y de Géneros de la Secretaría de Bienestar Social, Subsecretaría de Etnias y Poblaciones. Y en el día de hoy yo voy a contarles un poco sobre qué es ese asunto de diversidad sexual y de géneros, muy breve análisis, sobre todo de cantidad de la violencia que padecen o sufren o de la que son víctimas las personas LGBTI en el municipio. Son cifras generales, no voy a entrar en el detalle, pero antes de eso, hacer también un panorama para que todas y todos estemos en el mismo cassette, en la misma sintonía de qué es eso de diversidad, cómo se entiende, cómo llegamos a eso, a ese concepto, no cómo llegamos a ser diversos, claro que no. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano, madrugar. Apaga varias veces el despertador. No se escucha. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano, madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Cocinar, eso sí, nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o una hija. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual. Y bueno, ¿y dónde está la diferencia? Ese tema o esa pregunta de dónde está la diferencia es lo que nos ha llevado a que las personas LGBT estén en esta situación de exigir un derecho que nuestro Estado social de derecho ya debería haber garantizado con el solo hecho de haber nacido. Y no solamente le pasa a las LGBT o a los LGBT, también le pasa a las personas en situación de desplazamiento por cualquier razón, casi siempre en este país por violencia, a las personas en situación, en condición de discapacidad o de movilidad reducida o de sensación reducida o no existente. O sea, les pasa a todas las personas que siempre están, que la sociedad en general nos ha puesto en la periferia, en condición de, o como dicen en los textos institucionales, personas vulnerables. Pero yo creo que en realidad nadie es vulnerable. Yo creo que nos hacen vulnerables por la estructura de nuestra sociedad y que nos margina, sobre todo a las personas LGBT, aquellas que no tenemos o que no tienen la posibilidad de acceder a ciertos escenarios, y no porque no querramos o porque no quieran, sino porque la sociedad en general, la estructura social nos pone en un lugar de periferia. Y todo el discurso que voy a tener hoy jamás está puesto en el lugar de víctima, porque me han victimizado pero yo no soy víctima, o las personas LGBT las hemos victimizado pero no las estoy poniendo, y mi intervención no va a ser considerarlas solamente víctimas y pobrecitas, sino mostrarles esa realidad social que de pronto algunas y algunos no conocen, o si la conocen, pues bueno, vamos a encontrar sintonía ahí. Dale. Bueno, antes, evidentemente, hay que tener un marco teórico, un marco conceptual de qué es lo que estamos hablando. La diversidad sexual y de géneros, pues evidentemente tiene que ver con la sexualidad, con el disfrute sexual y placentero de nuestro cuerpo. Eso es sexualidad. En resumen, aquí no estoy haciendo una disertación ni un estudio, estoy retomando teóricamente los elementos que me facilitan explicarlo, porque sexualidad es una cosa mucho más amplia, claro que sí. Pero en principio, la palabra sexualidad o el concepto sexualidad
al menos engloba 4 conceptos básicos. De esos 4 conceptos básicos, 2 se desprenden de uno solo. Entonces en la sexualidad encontramos la biología, aquello que nos hace tener pene o tener vagina, XX, XY, eso básicamente es sexo, la diferenciación genital entre personas, eso es el sexo. Esa es la primera condición de diferencia que tenemos en nuestra sociedad. Porque cuando estamos embarazadas y embarazados, lo primero que preguntamos es, ¿qué voy a tener? Y también el género. El género es un constructo sociocultural que va cambiando a lo largo del tiempo. La construcción de ser mujer hoy en día es muy distinta a la construcción de ser mujer hace 20 años, hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. Se sigue siendo mujer, sí, pero la forma, las formas, las características y las posibilidades de ser mujer hoy, aquí en este momento histórico, son completamente distintas a cualquier otro momento histórico anterior. Y en el mismo ejemplo para los hombres. Eso es género, es la forma en que construimos como ser mujer y como ser hombre, o como ser femenina o como ser masculino. En el género hay 2 elementos constitutivos para ese asunto de la diversidad sexual y de género. Uno es la identidad, que es como mi cédula, es decir, cómo yo he introyectado todas esas cuestiones de lo que significa tener un pene, tener una vagina entre mis piernas. Es decir, cuando estamos embarazadas de un ser humano que tiene vagina, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues la ropa tiene que ser de ciertos colores, los juguetes van a ser cierto tipo de juguetes, la socialización y la educación va a ser de cierta forma, eso es la identidad de género, cómo hemos introyectado esos aspectos que nos han dicho cómo debemos ser dependiendo de lo que tengamos en nuestras piernas. Y la expresión es como esto que yo tengo en la cabecita lo pongo afuera, a través de diversas formas, y también ha cambiado a lo largo de la historia. Ahora los hombres nos podemos poner camisas rosadas, o camisetas rosadas, o como quieran, pero rosado. Hace 40 años era impensable. Hoy las mujeres se pueden perfectamente poner pantalón e incluso una chaqueta un poco masculina y está perfectamente aceptado ahora. Hace 40 años era impensable. ¿Sí ven? La expresión de género se ha modificado a través de la historia. Y por último, y no menos importante, claro, sino en la gráfica, la orientación sexual, que en últimas es aquello con lo que yo siento atracción, con lo que siento maripositas en el estómago, y el de lo más pueril, con quien mi genital reacciona. Eso es la orientación sexual, con quien yo quiero establecer un contacto de cualquier tipo que satisfaga una necesidad que yo tengo, una necesidad corporal, placer. Y le pasa a todas las personas, mire, estos conceptos de sexualidad no están aplicados solamente para esa gente LGTB o la gente de diversidad sexual, no es para todos, pero me da un piso teórico para que logremos entender qué es ese asunto. Es lo que les expliqué ahora, exactamente igual, sexo, identidad, expresión de género, y la identidad pues está en mi cabecita, y la expresión es cómo lo pongo afuera, y la orientación es de quién me gusta. Esa orientación sexual, la ciencia ha postulado que mínimamente hay 3, porque podemos complejizarnos mucho más, claro, pero mínimamente 3 orientaciones sexuales. Casi el 80 o el 90% de la población mundial pues es heterosexual, porque pues por eso todos nacemos, ¿no? Casi el 80 al 90% es heterosexual. El otro porcentaje restante es no heterosexual. Y en ese no heterosexual encontramos otras 2 orientaciones sexuales, que son las personas que son homosexuales y las personas bisexuales. Las personas heterosexuales son aquellas que se vinculan sexual, erótica, afectivamente con personas de su género contrario. Y nótese que no dije sexo contrario, sino género contrario. Y las personas homosexuales son aquellas que se vinculan sexual, erótica, efectivamente con personas del mismo sexo, perdón, del mismo género. Y las personas bisexuales son aquellas que se vinculan sexual, erótica, efectivamente con personas de ambos géneros. Esas son las orientaciones sexuales en principio, heterosexual, homosexual y bisexual. Pero en esta dinámica de los cambios culturales e históricos, pues la sexualidad no queda relegada de esos cambios. Entonces encontramos muchísimas posibilidades de disfrutar de nuestra corporalidad. Entonces vamos a encontrar personas que incluso optan por no tener ninguna orientación sexual, es decir, por no sentir placer sexual ni deseo sexual por nadie, que serían las personas asexuales. También encontramos las personas pansexuales, pues como su palabra lo indica, pan significa todo. No es que tengan sexo con todos, claro, pero en principio es la definición. Que no tienen ningún problema con vincularse sexual, erótica, efectivamente con cualquier otra persona, independiente de su género, de su construcción estética, de su construcción identitaria, no les interesa eso. Pero en último no se trata de hablar de orientaciones, sino de que tengan esos conceptos mínimamente claros para hablar entonces ahora sí
de lo que es ser LGBTI o LGBTIQ o LGTBIQH, bueno, vamos a agotar el abecedario en últimas. Sí, ¿no? Lo LGBT surge en un momento histórico específico, entre los 50 y los 70, más o menos. El movimiento social, al igual que el movimiento afro, negro, estaba en el asunto de reconocerse como un grupo social minoritario en desventaja, pero además de construir construir una postura política de acuerdo a ese Estado que le estaba negando derechos. Entonces, los negros tenían una etiqueta, un reconocimiento empezando por su tonalidad de piel, o los afro, por su tonalidad de piel, pero con las personas LGBTI, pues eso no era tan fácil. Necesitaban encontrar una palabra o un símbolo que las y los identificara ante ese Estado para pedirle que garantizara los derechos, que en últimas es la función de todos los Estados. En ese ir buscando cuál es la forma de identificarnos, pues surge la sigla con las palabras iniciales de cada una de las expresiones, orientaciones e identidades sexuales. Entonces, L por mujeres lesbianas, G por hombres gays, B por personas bisexuales, T por personas trans, y ahora, o antes o después, o más adelante otra cosa, I por personas intersexuales, y más adelante, pues más letras que ustedes quieran incluir. Eso es LGBTI, y surge en los movimientos sociales, y además es empoderado por la academia. Entonces, lo LGBTI no es una sigla identitaria, es decir, no es una sigla que me identifique a mí, sino que es una sigla política. Política en el sentido en que es la forma en que nos presentamos al Estado para que nos reconozca los derechos que no nos reconoce. Bueno, entonces ahí está lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex. Las lesbianas son aquellas mujeres que se vinculan sexual, erótica y afectivamente con otras mujeres. Es decir, su objeto de deseo, muy la cosa psicológica, su objeto de deseo es un ser humano biológicamente idéntico. Y ya no se dice lesbianismo, ya les explico más adelante por qué, sino lesbianidad o mujeres lesbianas. También encontramos a las personas gays, que son los hombres, son hombres que se vinculan sexual, erótica y afectivamente con otros hombres. Y su objeto de deseo es un ser humano idénticamente en lo biológico a mí. Ese es mi objeto de deseo. Las personas bisexuales, pues ambas, una mujer o un hombre, ese es nuestro objeto de deseo, ese es su objeto de deseo. Y las personas trans, lo trans es un concepto sombrilla, es decir, dependiendo de donde ustedes consulten, y lo más frecuente es que Google les muestre, por ejemplo, transgender o transgénero. Pero preferimos, al menos en la ciudad de Cali, porque por ejemplo en Bogotá y en Medellín usan transgénero, preferimos en la ciudad de Cali desde lo institucional incluso y desde lo social y utilizar el término sombrilla trans. ¿Trans por qué? Porque ese término me permite incluir otras posibilidades desde lo trans, donde transgénero es una sola, por ejemplo. Entonces por eso en Cali optamos por ampliar un poco más ese abanico de posibilidades trans y no nombrarlo con el apellido, sino solo con trans como concepto sombrilla. Es decir, dentro de lo trans, dentro del universo trans, encontramos mujeres y hombres, mujeres trans y hombres trans. Las mujeres trans son aquellas personas que biológicamente tienen un pene por nacimiento, pero que en su proceso de construcción de identidad no se sienten identificadas con lo que implica tener un pene entre las piernas. Entonces, ¿qué implica tener un pene entre las piernas? Pues que nos vistamos con ciertos aditamentos, que tengamos ciertos comportamientos, que tengamos ciertos nombres, que usemos ciertos accesorios de decoración o pues prácticamente ninguno en general. Eso no se sienten identificadas con eso que implica tener un pene. Entonces, hacen el tránsito al género contrario. El nombre de mujer trans u hombre trans se da de acuerdo, no donde empiece, es decir, empezó con un pene de nacimiento educado como hombre o como niño, pero en su proceso se da cuenta que definitivamente eso no es lo que la hace sentir cómoda, sino que la hace sentir cómoda ser mujer. Entonces el nombre identitario se da de acuerdo a donde termina o a donde quiere llegar. Entonces nací con un pene, pero definitivamente eso no me siento identificada con eso, sino que yo me siento identificada con lo que significa ser mujer. Entonces soy una mujer trans. No están en un cuerpo equivocado.
el equivocado o los equivocados somos nosotras y nosotros, es la sociedad. Es en el caso de las mujeres trans. Los hombres trans son aquellas personas que nacieron con vagina entre sus piernas, pero que no se sienten identificados con aquello que implica tener vagina. Entonces el pelo largo, ciertos accesorios, la falda, el tacón, las uñas pintadas, el maquillaje, esas cosas, no se sienten identificados con eso, sino que se sienten identificados con lo que implica ser un hombre. Y como el destino es a hombre, serían hombres trans. ¿Sí les quedó claro? Ok. Esas son las personas trans, pero además de esa construcción identitaria, hay otras formas de ser trans, por eso el concepto sombrilla trans. Uno, encontramos a las personas transformistas, que son aquellas personas como las actrices, los actores, algunos hombres homosexuales, algunas mujeres lesbianas, algunos hombres y mujeres heterosexuales, que asumen por diversas razones en un momento determinado y por un corto tiempo, atuendos y maneras y vestimentas del género contrario. Por ejemplo, los actores que asumen un personaje femenino cuando son hombres, o las actrices que asumen un personaje masculino cuando son mujeres. Ellas y ellos serían personas transformistas. Solamente transforman su exterior y nada más. Por placer, por diversión, por gusto, porque sí, porque ajá, porque yo quiero, lo que sea. Transformistas. Luego encontramos a las personas travestis, que son aquellas personas que se visten del género contrario, pero de manera un poco más permanente, es decir, es más frecuente y no está asociada solamente a una cuestión de lo lúdico o laboral o de placer, sino porque hace parte de su construcción un poco más permanente. Entonces, ¿solo se visten de mujer o solo se visten de hombre? Transformista, travesti. Luego encontramos a las personas transgénero o transgender. Las personas transgénero pues son aquellas más visibles en realidad, ¿no? Son aquellas personas, por ejemplo, que además de lo estético hacen cambios físicos en su corporalidad, en principio tomando hormonas. Las mujeres trans se hormonizan tomando las pastillas anticonceptivas que toman las mujeres biológicas o las mujeres cisgénero. Como están cargadas de hormonas femeninas, pues eso interrumpe la producción de testosterona y feminiza mi cuerpo, por ende. Los hombres trans lo que hacen es inyectarse testosterona, y lo que hace la testosterona es inhibir la producción de hormona femenina, lo que hace que mi cuerpo se masculinice. Esas son las personas transgénero, aquellas que intervienen de manera química y estética a veces su cuerpo. Es decir, si yo soy un hombre trans, pues generalmente lo más común es que yo me sienta incómodo con mis senos. Entonces tengo un proceso de intervención quirúrgica para retirar mis senos. Si yo soy una mujer trans, lo más común es que yo, para sentirme cómoda, necesite senos. Y las hormonas hacen un poco crecer los senos, pero recurren a las cirugías estéticas para adecuar su corporalidad a lo que ellas o ellos sienten en su interior y en su cabecita. Esas son las personas transgénero. Y las personas transformistas, travestis, transgéneros, transexuales. Y las personas transexuales son aquellas personas que hacen cada uno de estos procesos, pero además intervienen en su genitalidad. Claro, eso es la definición teórica. En la práctica es mucho más complejo, al menos en nuestro país. Las personas trans todavía siguen siendo consideradas en el DSM 5 ahora, y en el CIE 10 creo que ya va para 11 o 10A, siguen siendo consideradas como trastorno por la identidad de género, o trastorno de identidad de género, o disforia sexual. En resumen, están locas todavía. Esas son las personas trans, y esa situación de que nos consideren locas, yo no soy trans, que las consideren locas, pues las enfrenta y los enfrenta a un proceso en la salud bastante dispendioso. La salud en general no es tan eficiente para ningún ciudadano colombiano, pero además para las mujeres y hombres trans pues implica una barrera mucho más grande, porque tienen que convencer a su médico y a veces al personal administrativo de su EPS que es que no es un capricho, que es que yo no me voy a poner senos o tetas porque tengo un papel importante en una obra, que si yo me quiero poner senos o me los quiero quitar porque es que eso hace parte de mi construcción, no es una cosa estética, es una cosa de salud mental. Y acceder a eso pues hay ciertas barreras. Ya hay muchas sentencias de la Corte Constitucional al respecto y tutelas, y algunas han podido acceder, pero siempre tienen que acceder al proceso de presión ante el sistema de salud, cuando es una cosa que ya debería ser garantizada. Es una cirugía bastante costosa y, dependiendo del caso, complicada o no. Esas son las personas transexuales, las que hacen su proceso de construcción genital o una cirugía de reconstrucción genital. Algunos dicen reasignación,
yo prefiero decir reconstrucción porque es lo que yo quiero que construyan de mí misma o de mí mismo y no que el otro me lo asigne, sino lo que yo tengo y lo que yo deseo. Ese es el universo trans, transformistas, travestis, transgeneristas, transexuales, esa gente. Y las personas intersexuales o intersex son aquellas personas que antes eran llamadas hermafroditas. Y con la I no necesariamente están incluidas o incluidos en la diversidad sexual, no se sienten siempre incluidos en la diversidad sexual y de géneros, pero pues ahí estamos en cooperativa con ellos. Las personas intersex pues tienen ambigüedad genital en algunos casos que son los menos comunes, es decir, que haya como pene y vagina y ambigua la cosa, pero generalmente las intersexualidades más comunes son las internas, es decir, que yo no tenga ovarios cuando debería tenerlos, o que no tenga testículos cuando debería tenerlos, o que tenga útero cuando no debería tenerlo. Esas son las intersexualidades. Ese es el universo de LGBTI, Q, R, H, Z, zapato, lo que sea. Ahora, lo que ese es un movimiento que empezó entre los 60 y los 70, pero hemos reconocido que se queda corto, porque el reconocimiento político no tiene que pasar solamente por individualidades que yo pueda visibilizar de manera clara. Es decir, el reconocimiento político tiene que ser para todas y todos los ciudadanos de nuestro país y de nuestra ciudad y de nuestro departamento. En ese sentido, estamos empezando a acuñar este término. En ese término están todas, estamos todos. Las personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trans, pansexuales, queer, los raros, los que no son raros, los más raros de los raros, toda esa gente está ahí, todos raros. Ahí estamos todos. Y trasciende el asunto de lo LGBT. Y entremos a materia. Bueno, y la historia en Colombia, en 1936, la homosexualidad dejó de ser una enfermedad para volverse un delito. Hasta y en 1969, entre el 27 y el 29 de junio, en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, se presenta una revuelta cuando ya las personas estaban cansadas de la opresión del Estado y le dijeron al Estado, aquí estamos, tiene que reconocernos, y se enfrentaron con la autoridad, con la policía de Nueva York, y el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT, nuevamente Estados Unidos nos sigue dominando, entonces el 28 de junio todo el mundo celebra el Día del Orgullo rosa, LGBT, el orgullo gay, el orgullo de la diversidad, en fin, se toma como fecha mundial. Posteriormente, en 1973, en esa época, la Asociación de Psicología Americana deja de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental, es decir, ya dejamos de estar locas y locos. Y de hecho de ahí viene ese término. Por eso los hombres homosexuales les dicen locas, porque es que antes era una enfermedad mental. Entonces, en la calle las enfermedades mentales se llaman locuras. Entonces ya no estamos tan locas, un poquito, pero no tanto. En 1981, la homosexualidad en Colombia deja de ser un delito. Imagínate, llevamos 36 años sin que ser gay o lesbiana sea un delito. Y entre 1993, 2 años después de la promulgación de la Constitución Política de Colombia, y 2017, la Corte Constitucional, que es el único organismo del Estado que ha reconocido plenamente los derechos de las personas LGBTI y de cualquier otra población minoritaria vulnerada, ha promulgado más de 90 sentencias que van en diversa índole. Hay sentencias que no hacen tanta bulla mediática. Por ejemplo, que las personas LGBT puedan demostrar su afecto en espacios públicos y o privados, guardando la compostura, es decir, pues una cosa es un beso normal, otra cosa es el casi sexo con ropa. Muchas otras sentencias que pasan inadvertidas. Las que más generan controversia son aquellas que confrontan el concepto de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces la del matrimonio homosexual generó mucha controversia, la Corte Constitucional le decía al Estado, mire, regule, el Estado decía algo de la oreja mocha, bueno, en fin, o la adopción. Y en ese sentido de reconocimiento de derechos, varias ciudades y departamentos, no, solo dos departamentos, han promulgado, a propósito de políticas públicas LGBTI. Nuestro departamento, el Valle del Cauca, desde el 2011 tiene una política pública LGBTI. Al margen de que sea operativa o no, pues hay política pública. También encontramos política pública en la ciudad de Bogotá, de Medellín, en Nariño, en Buga, en Cali, aunque no lo crean, no. Estamos en este proceso, ya llevamos 8 años, o sea que seguramente será una super mega política LGTBI, pero no.
Así nomás. Y el único movimiento legal que ha hecho el Estado para el reconocimiento de las personas LGBTI es el decreto 1227 de 2015, que le permite a las personas cambiar su componente sexo en la cédula. Desde 1993 se podía cambiar el nombre, pero a partir del 2015, además de cambiar el nombre, se puede poner sexo femenino o sexo masculino. Eso tiene ventajas y desventajas. Muchas ventajas, al menos ventajas que reconoce mi identidad, como yo me quiero nominar y construir. Ok. Y esas son las cifras de homicidios de las personas LGBTI en 2006-2011. A las personas LGBTI las matan o nos matan por no corresponder a lo que se espera de lo que seamos. Se espera que seamos heterosexuales. Y la discriminación y el estigma está basado en el prejuicio. Consideran que las personas LGBTI afectan a la sociedad, que es una enfermedad, que eso se contagia, y entonces el sistema, la estructura general encuentra maneras de controlar. Una de esas es el homicidio, otra es no reconocer los derechos, otra es la exclusión, otra es el asesinato social, otra es negar las oportunidades de acceso a los servicios del Estado, y quienes más han estado negadas son las mujeres trans, porque rompen con todo ese paradigma del patriarcado, del machismo, de la heteronorma, del falo como centro de poder. Las mujeres trans son las que más confrontan esa estructura y por eso están en la periferia de la sociedad. Y las hemos prostituido y las hemos obligado a trabajar en la estética sin que eso sea un trabajo digno. Ninguna de las dos son trabajos indignos, claro. Lo indigno es que sea la única opción que nosotras y nosotros como sociedad les hemos permitido. Las mujeres trans son aquellas personas que están más vulneradas dentro de lo LGBT, porque es muy difícil ocultar ser mujer y ser hombre. O sea, yo puedo ocultar ser yo puedo ocultar ser gay, yo puedo ocultar ser bisexual, yo puedo ocultar ser lesbiana, pero yo no puedo ocultar ser mujer o ser hombre. Eso no se puede ocultar, eso sale a la luz. Y eso genera mucho estigma y discriminación, y por eso encontramos que las mujeres trans son las más violentadas y son las que más ejercen el trabajo sexual en condiciones indignas. 2016, 108 personas asesinadas. Si ven, gays y mujeres trans siguen siendo las más altas. A propósito de salud mental, toda esa estructura social de opresión, de estigma y discriminación, más las condiciones sociales desfavorables, hacen que las personas LGBTI, sobre todo hombres y mujeres entre los 15 y los 25 años, sean más propensas al suicidio. Y confluyen muchas circunstancias. Uno, el estigma de la discriminación y la opresión social, la violencia familiar, la violencia institucional, lo que genera casi siempre depresión, y ustedes saben que la depresión es un indicador, no necesariamente el único, pero es un indicador muy alto de la posibilidad de intento de suicidio y que esos intentos de suicidio tengan éxito, como el caso de Sergio Urrego, que además significó que el Ministerio de Educación implementara un decreto y que la Corte Constitucional le diera característica de constitucionalidad a ese decreto. Y esta es la historia. Nos salimos a las calles a mostrarle al mundo, aquí estamos. Las marchas de las diversidades sexuales pueden leerse como sea, como un carnaval, como una fiesta, como un color, pero también la lectura que haga depende de donde yo esté parada. Porque muchas de las lecturas es que, sobre todo, las personas LGBT también son homofóbicas, las personas LGBT también son machistas, y mucho en realidad. Entonces, depende de la lectura que yo haga. La marcha puede ser un espacio en el que yo me sienta feliz por ser diversa y diverso y le cuente al mundo que yo soy feliz siendo diversa. Pero también puede ser, la lectura es que la marcha de la diversidad sexual y de género es un espacio de la degeneración, donde solo voy a mostrar, me voy con una tanquita diminuta, claro, tengo los músculos para que sea bonito, claro, o yo como mujer trans muestro la teta y la cola. Un espacio en el que se vende piel y se muestra cuero y se exhibe la vulgaridad, porque no todas porque es el discurso, ¿no? No todos los LGBT somos así tan vulgares, no, porque queremos que la sociedad nos acepte y creemos que para que nos acepte tenemos que comportarnos como la sociedad espera que nos comportemos, ¿no? ¿Quién va a salir a marchar una marcha de la diversidad sexual con saco y corbata? O sea, no tiene ningún sentido, y menos en esta ciudad con este calor. No, la diversidad es color. La diversidad es color. Esta es la marcha del año 2017, 2016, donde pasamos desde 1982 a 10 personas, al 2011 con unas 60 personas, al 2017 con más de 20.000 personas. Es decir, somos muchas y muchos y no nos vamos a ir. Aquí vamos a estar
construyendo ciudadanía, construyendo sociedad. ¿Y cuál es la apuesta como LGTBI en la política de salud mental? Y ya termino. Necesitamos una política de salud mental que reconozca las diferencias. No somos iguales ante la ley, pero nuestra lucha ahora es que tener derecho a la diferencia. Es decir, ¿cómo se reconoce la diferencia? Con un enfoque diferencial y que además reconozca todas nuestras interseccionalidades. Porque yo puedo, por ejemplo, ustedes me ven aquí algo femenino, pero hombre, blanco, con cierto nivel económico, con cierto nivel educativo, pero también que reconozcan que yo puedo ser una mujer lesbiana, afro, que tiene quinto de primaria o que apenas tiene 11, que trabaja, que no trabaja, que vivo en la periferia, que vivo en el centro de la ciudad, pero que también puedo ser una mujer trans, afro y trabajadora sexual, o una mujer trans universitaria, que no hay tantas. O sea, una política pública que logre discernir y desmenuzar esas diferencias, esas interseccionalidades, para que la acción de procurarnos un mejor bienestar desde lo mental sean acciones efectivas. Eso implica un articulado sólido y que responda a esas necesidades, pero además implica un plan de acción que responda a esas necesidades. Un plan de acción que, claro, tiene que estar atravesado por la voluntad política, sí o sí, pero también tiene que estar atravesado por la voluntad y el deseo de las y los funcionarios, y sobre todo por el deseo de la alcaldía y de la secretaría de invertir dinero en acciones, porque las acciones sociales cuestan, no son gratis y no son baratas. Acciones que permitan construir ciudadanía en el cambio, sobre todo cambiando imaginarios acerca de lo que significa ser LGBT. Yo tengo el derecho a ser prostituida o puta, pero esa condición de trabajo sexual no debe minimizar ni debe atentar contra mi seguridad social ni contra mi dignidad de ser ciudadana o ciudadano. Eso es lo que apostamos nosotros y nosotros en una política pública de salud mental y convivencia social que incluya lo LGBT como un elemento, si no transversal, que en el mejor de los casos ojalá no, sino específico, que LGBT se van a intervenir estas y estas y esas pistas: depresión, consumo de sustancias psicoactivas, prevención de las violencias, cambio de imaginarios, bueno, pistas, para que la vayan tomando. Eso queremos como LGTBI. No estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo ningún trato especial porque no somos nada especiales, de pronto algunas coloridas o unas muy femeninas o otras muy masculinas, pero somos ciudadanas y ciudadanos dignos de primera categoría y estamos exigiendo esa igualdad de derechos. No queremos nada especial, no nos merecemos nada especial por ser eso. Solo queremos tener los mismos derechos, las mismas posibilidades, las mismas potencialidades y disfrutar de lo mismo que disfrutan otras y otros, porque vivimos aquí, pagamos impuestos, somos sus hermanos, sus hijos, sus primos, sus papás, sus parientes, sus amigos, porque lo LGBT no pasa en la casa del vecino, a veces sí, ¿no? También pasa en mi casa, pero sobre todo pasa en mi ciudad, que es mi casa. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.